Me llamo Julius, tengo 32 años y soy ingeniero de software. Toda mi vida la construí sobre lógica y código. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para el momento en que mis padres dijeron esas palabras. El mejor regalo para la boda de tu hermana es que desaparezcas de nuestra familia, para siempre. Esas palabras destrozaron mi mundo, pero no rogué ni pedí explicaciones. Simplemente empacé mis cosas, tomé mis llaves y cerré la puerta de su casa como si fuera un punto final definitivo. Lo que pasó después cambió toda mi existencia para siempre. Antes de seguir con mi historia, déjame saber en los comentarios desde dónde me estás viendo. Dale like y suscríbete si quieres escuchar más historias sobre cómo encontrar fuerza cuando la familia te falla. Creciendo en los suburbios de Massachusetts, siempre creí que éramos la familia americana perfecta. Mi papá, Richard, trabajaba como abogado corporativo, y mi mamá, Marta, manejaba un negocio inmobiliario exitoso. Desde afuera, lo teníamos todo, una casa colonial con el jardín perfectamente cuidado, vacaciones familiares en Martha's Vineyard y tarjetas navideñas con nuestras caras sonrientes y ropa coordinada. Pero debajo de esa fachada perfecta había otra realidad, una donde no todos los hijos eran valorados por igual. Las diferencias entre cómo trataban a mi hermana Stephanie y a mí comenzaron de manera pequeña. Cuando traía puros 10 en matemáticas avanzadas, mis padres asentían y decían, eso es lo que esperamos de ti. Pero cuando Stephanie pasaba álgebra básica con un 7.5, lo celebraban con una cena en su restaurante favorito. Tu hermana trabaja tan duro, decían, que debemos reconocer su esfuerzo. Yo tenía 10 años y no podía explicar por qué eso me dolía tanto. Las ferias de ciencias se convirtieron en mi campo de batalla por atención. En sexto grado, construí un pequeño panel solar que funcionaba y alimentaba un reloj digital. Mi papá lo miró un momento antes de irse al recital de danza de Stephanie y dijo, proyecto interesante, pero tenemos que apurarnos o nos perderemos el solo de tu hermana. Gané primer lugar, pero mi trofeo quedó olvidado en mi escritorio, mientras las cintas de participación de Stephanie en danza decoraban la sala. Julius tiene talento natural, decía mi mamá a sus amigas, minimizando mis logros como si fueran fáciles, sin reconocer las noches en que me quedaba despierto hasta la medianoche leyendo libros avanzados de matemáticas. Stephanie tiene que trabajar por todo lo que consigue, eso le forma carácter, decían, como si mis esfuerzos no contaran. A medida que crecí, esas pequeñas diferencias se hicieron más grandes, más dolorosas. Cada elogio que Stephanie recibía se sentía como un recordatorio silencioso de que yo siempre estaba un paso detrás, incluso cuando mis logros eran más grandes o más difíciles. Pero no lo entendía del todo hasta mucho después, cuando esas heridas empezaron a definir cómo veía a mi familia y a mí mismo. Esta historia me siguió durante toda la preparatoria. Siempre me decían que mi éxito se debía a que tenía talento natural. Las mínimas acciones de Stephanie eran aplaudidas como determinación. Desde muy joven, mi pasión por la informática empezó a florecer. A los 14 años, creé un programa sencillo que ayudaba a mi papá a organizar los archivos de sus clientes. Está bien, dijo él, pero deberías enfocarte más en el equipo de debate o en el gobierno estudiantil, cosas que te lleven a una Ivy League. Cuando expresé mi interés en la programación como carrera, mi mamá suspiró. Las computadoras son solo una fase. Tú estás hecho para algo más prestigioso, como derecho o medicina. El último año de preparatoria trajo la decisión de la universidad, y eso solo amplió la brecha entre nosotros. A pesar de mis puntajes perfectos en el SAT y ser el mejor promedio de mi generación, elegí el programa de informática de la Universidad Estatal con una beca completa, en lugar de endeudarme enormemente para ir a Cornell. El día que anuncié mi decisión, la cara de mi papá se cayó. Te hemos dado todas las ventajas, dijo. ¿Y así nos pagas? Falta de ambición. Es la elección práctica, expliqué. Misma educación, sin deudas. Y su departamento de programación está incluso mejor posicionado. Práctico, repitió mi mamá con decepción. Ese siempre ha sido tu problema, Julius. Nunca aspiras a más. 2 años después, Stephanie eligió una universidad privada de artes liberales, con rankings mediocres y un costo enorme. Mis padres brillaban de orgullo. Sigue su corazón, decían, y está haciendo conexiones con las personas correctas.
Nunca mencionaron los pagos de matrícula que presionaban sus finanzas, mientras yo trabajaba medio tiempo para cubrir mis gastos mínimos, a pesar de mi beca. Después de graduarme, me uní a una startup tecnológica y rápidamente subí de puesto. A los 28 años, había desarrollado un algoritmo de seguridad patentado, ganado un ingreso sustancial y comprado un departamento elegante en el vecindario de Back Bay, en Boston. La independencia financiera me dio distancia frente a las críticas de mis padres, pero todavía ansiaba su aprobación de una manera que me daba vergüenza admitir. Cada promoción o bono se sentía como otra oportunidad para finalmente hacerlos sentir orgullosos. Pero ellos seguían sin impresionarse. Computadoras, decía mi papá con un gesto despectivo. No importaba cuánto lograra, nunca parecía suficiente. Cada éxito mío era visto como algo normal, esperado, mientras que cualquier pequeño esfuerzo de Stephanie se celebraba como si fuera extraordinario. Esa comparación constante, silenciosa pero persistente, dejó marcas profundas en mí, marcas que tardaría años en entender y aceptar. Con el tiempo aprendí que la validación que tanto buscaba afuera de mí mismo nunca vendría de ellos. Y aunque me dolía, esa lección se volvió la chispa que me empujó a crear mi propio camino, lejos de la sombra de sus expectativas y prejuicios. Cada línea de código que escribía, cada proyecto que completaba, era un recordatorio de que podía construir algo sólido por mí mismo, sin depender de aplausos externos. ¿De verdad quieres hacer eso para siempre?, me preguntó mi papá un día, con ese tono de reproche que siempre tenía cuando hablábamos de mi carrera. Tu primo Michael acaba de hacerse socio en su firma de abogados. Las cosas cambiaron de forma notable cuando Stephanie, después de andar de un trabajo de marketing a otro sin mucho rumbo, empezó a salir con Bradley Whitmore. Los Whitmore eran dueños de una cadena de hoteles de lujo y se movían en círculos sociales que mis padres siempre habían soñado alcanzar. De repente, la escalada social de mis papás pasó a toda velocidad, como si hubieran presionado un botón de turbo. La familia de Bradley conocía al gobernador que mi mamá mencionaba en cada conversación. Su hermana aparecía en revistas de Boston en listas de 30 menores de 30. El mensaje era claro: Stephanie finalmente estaba haciendo algo bien, algo más valioso que cualquiera de mis logros. Durante una cena familiar rara, celebrando mi ascenso a desarrollador senior, mi papá interrumpió mientras yo explicaba la expansión de la empresa y me dijo: ¿has considerado conseguir un título que suene más impresionante? Desarrollador no transmite autoridad. Más tarde esa misma noche, mientras Stephanie mostraba fotos de su fin de semana en la casa del lago de la familia Whitmore, mis padres se inclinaban hacia adelante con atención completa. Como si fueran paparazzis absorbiendo cada detalle. Julius, dijo mi mamá, sin dejar de mirar las fotos, deberías dejar que la amiga de Stephanie, Taylor, te dé consejos de moda. La primera impresión importa mucho en este mundo. Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi departamento, me di cuenta de una verdad dolorosa: ningún nivel de éxito sería suficiente jamás. Mis logros no estaban en la moneda que ellos valoraban. Lo que contaba para ellos eran el estatus social, las conexiones y las apariencias. Sin embargo, una parte terca de mí todavía creía que algún día podría ganarme su respeto por mis propios méritos. No tenía idea de lo completamente que esa esperanza sería destrozada, ni de lo pronto que sucedería. El anuncio del compromiso llegó durante una cena elaborada en el restaurante Milano, ese tipo de lugar donde los menús no muestran precios y los meseros hablan en susurros como si el ambiente pidiera solemnidad. Mis padres habían insistido misteriosamente en que asistiera, llamándome 3 veces para confirmar que tomaría tiempo libre del trabajo. Es una ocasión familiar especial, enfatizó mi mamá. Tu presencia es innegociable. Cuando llegué, encontré a toda la familia extensa de Bradley, padres, abuelos, hermanos, e incluso un tío que había volado desde Londres. Stephanie, con su vestido elegante, se levantó y golpeó su copa de cristal suavemente. Bradley se arrodilló y mostró un diamante que atrapaba la luz en toda la sala. A pesar de la compleja relación que teníamos, sentí una felicidad genuina por ella. Durante el brindis, levanté mi copa y le dije a mi hermana con sinceridad: que esta nueva vida juntos les traiga toda la felicidad que merecen. Cada palabra la sentí de verdad, aunque al fondo sabía que esa aprobación que tanto deseaba de mis padres seguía siendo imposible de alcanzar.
Mientras los aplausos llenaban la sala y los flashes de los teléfonos capturaban cada sonrisa, no pude evitar notar cómo mis padres intercambiaban miradas de orgullo hacia Stephanie y Bradley. Todo lo que yo había logrado parecía invisible ante sus ojos. La sensación era extraña, orgullo mezclado con una amargura silenciosa, un recordatorio de que mi esfuerzo nunca se mediría con la misma vara. Esa noche, de camino a casa, mientras las luces de la ciudad pasaban rápidamente frente a mí, entendí algo más profundo. Ellos nunca iban a valorar mis logros del mismo modo que valoraban los de Stephanie. Pero, al mismo tiempo, por primera vez, sentí una chispa de libertad. Porque, aunque no tuvieran ojos para mí, yo sí podía mirar mi propia vida y sentirme orgulloso de lo que había construido. Después de la cena, Bradley se acercó a mí en la barra. Julius, dijo, dándome una palmada en el hombro con esa naturalidad practicada que usan los que quieren parecer casuales. Stephanie me contó que trabajas con computadoras. Soy ingeniero de software, especializado en ciberseguridad, le respondí. Fascinante, dijo él, claramente sin interés alguno. Mi empresa usa a un tipo en India para cosas de la página web. Ahorramos una fortuna. Se inclinó un poco hacia mí y agregó en voz baja, entre nos, más o menos cuánto gana a alguien en tu posición, más o menos. Antes de que pudiera responder, continuó, es que he estado pensando en montar una fundación para jóvenes de bajos recursos interesados en oficios técnicos. Tal vez sea algo a lo que podrías contribuir. La condescendencia era imposible de ignorar. En el mundo de Bradley, mi carrera no era una profesión seria que requiriera títulos avanzados y conocimientos especializados. Para él, era solo un oficio técnico. Me disculpé y busqué a mi madre, que estaba en medio de una conversación profunda con la madre de Bradley. Julius, dijo mi mamá demasiado alegre, le estaba contando a Eleanor sobre las renovaciones de tu departamento. El departamento está bien como está, corregí. No he hecho ninguna renovación. Mi mamá se rió nerviosamente. Siempre tan modesto. Él lo reimaginó por completo, contrató a uno de los mejores diseñadores de Boston. Esa noche marcó el comienzo de un nuevo patrón, mis padres reinventándome para cumplir con las expectativas de la familia Whitmore. Cada acción mía, cada logro, era reinterpretado y moldeado para que pareciera digno de ellos. Durante las siguientes semanas, los preparativos de la boda se intensificaron, al igual que sus esfuerzos por pulir mi imagen. Vamos a programarte una cita en Milano, Taylor, anunció mi papá durante una visita inesperada a mi departamento. La familia de Bradley los recomienda para los trajes de los padrinos. Yo no soy padrino, señalé. Bueno, igual necesitarás un traje adecuado, dijo, recorriendo mi sala con una mirada de apenas disimulado desdén. Y tal vez algunos muebles nuevos antes de la fiesta de compromiso aquí el próximo mes. Cada visita, cada comentario, cada sugerencia estaba impregnada de esa sensación de que nunca era suficiente, de que debía cambiarme, mejorarme y adaptarme al mundo de Stephanie y Bradley. Mi apartamento, mi estilo, incluso mi manera de presentarme, todo debía pasar por el filtro de sus expectativas. A veces me quedaba solo después de estas visitas, sentado en mi sala tal como estaba, preguntándome cuándo, si es que alguna vez, iba a poder existir como Julius, sin tener que convertirme en la versión que ellos querían mostrar al mundo. La presión era silenciosa, pero constante, y con cada día que pasaba se sentía más pesada. Esa dinámica comenzó a repetirse como un ciclo, la familia Whitmore avanzaba, Stephanie brillaba, y mis padres transformaban cada aspecto de mi vida para que encajara en su versión del éxito. Todo era una fachada, y yo me sentía atrapado entre la verdad de lo que yo era y la imagen que ellos querían proyectar. ¿Fiesta aquí? Esta es la primera vez que escucho algo sobre que vayamos a organizar algo, le dije a mi mamá, sorprendido. Tu departamento está en una ubicación perfecta, interrumpió ella rápidamente. Y pensamos que sería bonito mostrarles a los Whitmore que toda nuestra familia tiene buen gusto. Enfatizó la última palabra mientras echaba un vistazo a mi sofá cómodo pero bastante normal. La presión no dejaba de aumentar. Mi mamá me mandaba mensajes todos los días con sugerencias de todo tipo. Desde recomendaciones de corte de cabello hasta entrenadores de oratoria que pudieran ayudarme a perfeccionar mi manera de hablar en público. Mi papá enviaba enlaces de relojes de lujo que harían la declaración correcta en eventos de bodas.
Después llegó el desfile de mujeres. Primero, invitaron a Caroline, prima de Bradley, a cenar con nuestra familia. ¡Qué mente tan brillante!, decía mi mamá después de conocerla. Está terminando su doctorado en Historia del Arte en Harvard. ¿No la encontraste fascinante?, me preguntó. Pues, no tenemos mucho en común, respondí con sinceridad. Mi mamá suspiró dramáticamente. Tienes que ampliar tus intereses, Julius. Nadie quiere escuchar sobre algoritmos de computadoras toda la noche. Luego llegó Elisa, hija de un socio de negocios de la familia Whitmore. Después, Victoria, quien formaba parte de 3 consejos de caridad muy prestigiosos. Cada presentación venía con la misma expectativa transparente, que yo me transformara en alguien digno de esas conexiones, alguien que encajara perfectamente en ese mundo de élites sociales. La situación llegó a un punto crítico durante la fiesta de compromiso, organizada en un hotel, no en mi departamento, después de que me negué. Stephanie me jaló a un lado durante el evento, con una expresión tensa. No puedes esforzarte más, siseó. Los padres de Bradley te vieron revisando tu teléfono durante el brindis de su papá. Recibí una alerta sobre una posible falla de seguridad en el trabajo, le expliqué. Solo estaba asegurándome de que nuestros sistemas no estuvieran comprometidos. Esto es exactamente de lo que hablan mamá y papá, dijo ella. No entiendes prioridades. Esta noche es importante para mí y tú estás pensando en el trabajo. Si entiendo prioridades, le respondí. Prioricé estar aquí a pesar de una emergencia en el trabajo. Pero, aparentemente, eso no era suficiente. Por un momento, su expresión se suavizó. Pude ver un atisbo de comprensión en sus ojos, pero fue breve, casi imperceptible, y pronto volvió la tensión de la fiesta, los anfitriones observándonos. Y el recordatorio silencioso de que todo lo que hacía no parecía suficiente para los demás. Esa noche me di cuenta de algo más, no era solo una cuestión de esfuerzo, ni de trabajo, ni de éxito profesional. Todo se trataba de cumplir con un molde social, un estándar que ni yo había elegido, pero que me obligaban a seguir. Cada sonrisa forzada, cada conversación cuidadosamente medida, cada gesto, todo era parte de un juego del que yo no sabía las reglas, y eso me agotaba más de lo que podía admitir. Julius, quiero que seas parte de esto, dijo Stephanie con voz firme, pero lo haces tan difícil cuando te niegas a hacer un esfuerzo con la familia de Bradley. ¿Qué calificaría exactamente como hacer un esfuerzo?, le pregunté, con un tono de frustración. ¿Pretender ser alguien que no soy? No respondió directamente. El diagrama de asientos para la cena de ensayo ya es complicado. Bradley tiene 4 padrinos, además de familiares que vienen del extranjero. La implicación flotó entre nosotros como un silencio pesado. Yo estaba convirtiéndome en un inconveniente logístico. 2 días después, recibí la invitación de boda dirigida solo a Julius Montgomery, sin acompañante. Esa misma semana, mi mamá mencionó casualmente que no me habían incluido en las fotos de compromiso por limitaciones de espacio en el estudio. Luego vino la noticia de que la despedida de soltero era solo para los integrantes de la boda, y el brunch familiar sería solo para la familia inmediata y los participantes del evento. Poco a poco, me estaban borrando de las celebraciones, presentes solo cuando era absolutamente necesario, siempre con la instrucción no escrita de ocupar menos espacio, hablar menos y, de alguna manera, volverme invisible mientras seguía físicamente ahí. Entonces llegó el viernes por la noche, 3 meses antes de la boda, cuando todo finalmente se rompió. Esa noche empezó inocentemente, otra cena familiar, esta vez con los padres de Bradley uniéndose a nosotros en la casa de mis padres. La conversación fluía por temas seguros, el lugar de la boda, los planes de luna de miel en Bora Bora, y la última prueba del vestido de Stephanie programada para la siguiente semana. Yo participaba cuando era apropiado y, de lo contrario, me concentraba en disfrutar el pot roast de mi mamá, una comida casera rara, parte de su campaña para impresionar a los Whitmore. Cuando sirvieron el postre, el padre de Bradley, Harold, aclaró la garganta. Richard, Marta, hay algo que Eleanor y yo queríamos discutir sobre la recepción. Mi papá enderezó inmediatamente la espalda en la silla. Por supuesto, cualquier cosa. Ya finalizamos nuestra lista de invitados. Harold continuó, y como saben, he invitado a varios colegas del negocio hotelero,
incluidos 2 exgobernadores y un senador. Conexiones maravillosas. Mi mamá asintió entusiasmada. Sí, claro. Harold me miró brevemente. Algunas de estas personas son bastante tradicionales, conscientes de la imagen, por así decirlo. Sentí que la temperatura en la habitación bajaba de golpe. Dejé el tenedor en el plato, consciente de que la conversación ahora me involucraba directamente. Lo entendemos perfectamente, dijo mi papá rápidamente, aunque no se había dicho nada explícito. Eleanor Whitmore se secó los labios con una servilleta antes de agregar. Siempre le hemos enseñado a Bradley que el carácter importa por encima de todo. Y ciertamente no juzgamos a las personas por sus decisiones poco convencionales. Otra mirada en mi dirección. Pero algunos de nuestros invitados podrían no ser tan de mente abierta. ¿De qué exactamente estamos hablando?, pregunté directamente, intentando mantener la calma. Siguió un silencio incómodo hasta que Bradley habló. Julius, no es nada personal. Y en ese momento, supe que lo que parecía ser una conversación trivial sobre la boda era, en realidad, una advertencia silenciosa. Yo nunca iba a encajar en el mundo que ellos valoraban. Cada gesto, cada comentario, estaba cargado de juicio, y mi lugar en la familia y en la boda estaba siendo definido no por quién era, sino por quién ellos querían que fuera. Es solo que algunas de estas personas son muy importantes para los negocios de mi familia, y tienen ciertas expectativas sobre el tipo de evento que será, explicó Bradley con cuidado, mirando mis reacciones. Expectativas que, de alguna manera, yo siento que no cumples. Los ojos de Stephanie se llenaron de lágrimas. Julius, por favor, no lo hagas difícil. Todos solo intentan asegurarse de que la boda sea perfecta, dijo, mientras yo me mantenía en silencio, sin saber qué responder. Tal vez, continuó Eleanor con delicadeza, podrías hacer algunos ajustes para la ocasión. Un corte de cabello más tradicional, un smoking clásico en lugar del estilo moderno que prefieras. Mi corte de cabello ya era un estilo profesional estándar, y nunca había mencionado preferencias sobre smoking. Estos comentarios no eran realmente sobre mi ropa o mi pelo, eran un símbolo de su verdadera preocupación, que, de alguna manera, yo no encajaba en la imagen ideal que ellos tenían. Julius, suplicó Stephanie, con la voz quebrada, solo haz un poco más de esfuerzo, por favor. Para mí, este es el día más importante de mi vida. La comida terminó con cortesías forzadas, y mientras los Whitmore se preparaban para irse, mi papá me jaló a un lado. Espera en mi estudio, dijo en voz baja. Tu mamá y yo necesitamos hablar contigo. 20 minutos después, tras ver salir a la familia de Bradley, mis padres entraron al estudio con paredes de madera donde pasé tantas horas de mi infancia viendo trabajar a mi papá, esperando algún pedazo de su atención. Julius, comenzó mi papá, de manera inusualmente vacilante. ¿Entiendes lo importante que es esta boda para Stephanie y para ti?, añadí, intentando romper la tensión. Él ignoró mi comentario. Los Whitmore se mueven en círculos a los que siempre hemos querido pertenecer. Esta conexión podría cambiarlo todo para nuestra familia, intervino mi mamá, Richard. Seamos directos, dijo, volviéndose hacia mí, con una expresión que mezclaba determinación y algo más, tal vez culpa. Julius, siempre hemos estado orgullosos de ti a nuestra manera, pero tienes que admitir que siempre has sido diferente. ¿Diferente cómo?, pregunté, con el corazón latiendo más rápido. Tú sabes a qué nos referimos, continuó. Nunca has encajado del todo con el tipo de personas con las que los Whitmore se relacionan. Tus intereses, tus decisiones de carrera, incluso tu manera de hablar, todo eso resulta un poco fuera de lugar para su círculo. Mi papá se inclinó hacia adelante. Lo que tu mamá trata de decir es que tu presencia en la boda podría generar tensión. Sentí un nudo en el estómago. No era solo una advertencia, era una declaración clara. Ellos no veían que yo encajara, y me pedían cambiarme, adaptarme, convertirme en alguien diferente solo para que Stephanie y los Whitmore estuvieran contentos. En ese momento entendí algo que había evitado aceptar por años, no importaba cuánto me esforzara, para ellos siempre sería diferente, y eso bastaba para que no fuera suficiente. No es por algo que hayas hecho mal, agregó mi papá rápidamente, sino por cómo otros podrían percibirte. Entonces, ¿qué es exactamente lo que me están pidiendo?, dije, aunque ya lo sabía. Mi papá respiró hondo.
Si realmente quieres darle a tu hermana un regalo que haga perfecto su día de bodas, hizo una pausa. Quizá el mejor regalo sería que no estuvieras allí. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Que desaparezcas de la reunión familiar, añadió mi mamá con voz extrañamente calmada. Solo por ese día, haría todo mucho más fácil para todos. Desaparecer, repetí la palabra, vacía en mi boca. De la boda de mi hermana, de la familia, solo por esa ocasión. Mi papá intentó aclarar, pero su aclaración solo empeoró todo. Y si te niegas, suspiró mi mamá, entonces serás responsable de cualquier incomodidad o vergüenza que ocurra. Eso es realmente lo que quieres para el día especial de Stephanie. En ese momento, con una claridad perfecta, comprendí algo que hasta entonces había evitado aceptar. Nada de lo que hubiera hecho, ningún logro académico, profesional, personal o éxito, jamás me haría verdaderamente aceptable para ellos. La realidad era devastadora, pero al mismo tiempo, extrañamente liberadora. Entiendo, fue todo lo que dije, levantándome de la silla. Julius, llamó mi papá mientras me dirigía a la puerta, sé razonable. No es para siempre. Solo para siempre, terminé la frase por él en mi mente. Eso era lo que realmente estaban pidiendo. Porque si no soy bienvenido en el evento familiar más importante, entonces, en realidad, no soy parte de la familia. Conduje a casa en silencio. Sin música, sin llamadas, solo el sonido de las llantas sobre el asfalto y mi propia respiración. Mi departamento, que normalmente era un santuario, de repente se sintió extraño. Un lugar lleno de recuerdos de búsqueda de aprobación que jamás llegaría. No lloré. No llamé a amigos para desahogarme. Me senté en mi balcón hasta el amanecer, viendo las luces de la ciudad y tomando la decisión más importante de mi vida. Al amanecer, supe exactamente lo que tenía que hacer. Si desaparecer era el mejor regalo que podía darle a mi hermana, entonces lo haría, pero lo haría completamente, a mi manera y por mi propia decisión. El plan tomó forma con una claridad inesperada mientras veía el sol levantarse desde mi balcón. Si mi familia quería que desapareciera, yo cumpliría con su pedido, pero no de la manera a medias que ellos esperaban. No. Esto sería un corte total, una ruptura definitiva que no dejara dudas sobre quién había tomado la decisión y lo que significaba. Primero, los asuntos prácticos. Abrí mi laptop y entré a la cuenta de inversiones familiares que mis padres habían creado hace años. Originalmente estaba pensada para los tres, mis padres, Stephanie y yo, pero con el tiempo había crecido mucho gracias a mis aportaciones, especialmente después de vender la patente de mi algoritmo de seguridad. Aunque todos teníamos acceso, yo era el administrador principal, porque mi conocimiento financiero superaba al de ellos. El saldo de la cuenta era de poco más de 400,000 pesos dólares. Con cuidado, transferí mis aportaciones documentadas, 326,000 pesos dólares más los intereses acumulados, a mi cuenta personal. El saldo restante, incluyendo todas las inversiones de mis padres, lo dejé intacto. Esto no se trataba de tomar lo que no era mío, se trataba de recuperar lo que sí me pertenecía. Después, llamé a mi agente de bienes raíces, María. Julius. Qué sorpresa escucharte un sábado por la mañana, dijo con alegría. Voy a vender mi departamento, le dije de inmediato. Aceptaré la primera oferta razonable. ¿Está todo bien?, preguntó, con preocupación evidente en su voz. Sí, todo estará bien, respondí. ¿Qué tan rápido podemos ponerlo en venta? El departamento que mis padres habían usado como su vitrina, trayendo amigos sin avisar, organizando reuniones pequeñas cada vez que visitaban Boston, pronto pertenecería a alguien más. El espacio que simultáneamente habían criticado como un departamento de soltero y presumido como uno de los más prestigiosos en Boston dejaría de ser su accesorio social. Para el lunes por la mañana, el departamento estaba en venta. Para el miércoles, tenía 3 ofertas. Para el viernes, acepté una un poco por encima del precio de lista, con un cierre en 30 días. La rapidez de la transacción coincidía con la claridad que sentía sobre mi decisión. Durante ese mes, me desconecté meticulosamente de cada lazo que me ataba a la red familiar. Me removí como beneficiario de las pólizas de seguro de vida de mis padres. Renuncié formalmente a mi puesto simbólico en la junta de la fundación benéfica de mi papá.
Transferí mis acciones con derecho a voto en la empresa inmobiliaria de mi mamá de vuelta a ella. Cada conexión que rompía se sentía como quitarme un peso que no había notado que llevaba encima. Cada firma en documentos legales se sentía como reclamar un pedazo de mí mismo. La tarea más difícil fue ordenar mis pertenencias. Cada objeto tenía un recuerdo, una carga emocional, un fragmento de años intentando encajar en un mundo que nunca me había aceptado completamente. Pero con cada caja que empacaba, sentía como recuperaba un poco más de libertad, un poco más de mi identidad. El departamento que antes me parecía tan minimalista de repente reveló todos sus apegos ocultos. Los libros que mi papá me había dado, con dedicatorias que alguna vez parecieron significativas, ahora se mostraban como gestos performativos. Las fotos familiares donde mi sonrisa nunca alcanzaba mis ojos. Los regalos de Navidad que reflejaban lo que ellos deseaban que yo fuera, en lugar de quien realmente era. Empaqué solo lo que realmente importaba, mi equipo de computación, la ropa que había elegido para mí mismo y no para complacer a otros, los libros que habían formado mi manera de pensar. Y una pequeña caja de recuerdos genuinos, la borla de mi graduación universitaria, una piedra de una caminata en solitario por New Hampshire, una tarjeta de cumpleaños de Marcus que simplemente decía: orgulloso de conocerte. El resto lo doné o vendí, deshaciéndome de capas de una vida construida alrededor de buscar aprobación que nunca llegaría. En mi último recorrido por el departamento vacío, mis pasos resonaban contra el piso de madera. La luz del sol entraba por las ventanas desnudas, iluminando paredes ahora despojadas de cuadros y recuerdos. Este espacio, que había sido testigo de mis intentos por construir una vida independiente mientras aún giraba alrededor de las expectativas de mi familia, ahora estaba vacío. Un lienzo en blanco para la historia de alguien más. Me detuve en la entrada por última vez, las llaves pesadas en mi mano. El simbolismo no se me escapaba, esas llaves habían representado logros, estabilidad y adultez. Ahora representaban otra cosa, la encarnación física de los lazos que decidía romper. En la oficina del administrador del edificio, las entregué con un extraño sentido de ceremonia. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, se sintió como un punto final. El punto al final de un capítulo que no me había dado cuenta que necesitaba terminar. Esa misma tarde, envié un breve correo formal a mis padres. Como se solicitó, no asistiré a la boda de Stephanie. Para asegurar que mi desaparición sea completa y no cause más complicaciones, he tomado medidas para retirarme de los enredos financieros familiares. Mi departamento ha sido vendido. Por favor, dirijan cualquier comunicación necesaria a través de mi abogado, cuya información se adjunta. Deseo a Stephanie felicidad en su matrimonio. En ese momento, comprendí algo profundo, no solo estaba rompiendo con mi familia, estaba reclamando mi vida. Cada decisión, cada objeto, cada firma en documentos legales, todo era una forma de recuperar la libertad que había estado negándome a mí mismo por demasiado tiempo. Julius esperaba protestas inmediatas, llamadas telefónicas enojadas o exigencias de explicación. En cambio, el silencio se prolongó por semanas. Ninguna llamada, ningún correo, ningún mensaje de texto preguntando dónde había ido o por qué había tomado medidas tan drásticas. Su silencio confirmaba lo que sus palabras ya habían sugerido: mi ausencia era, de hecho, el regalo que preferían. Durante esas semanas, borré sistemáticamente mi huella digital donde se conectaba con la familia. Eliminé cuentas de redes sociales que ellos seguían. Cambié mi dirección de correo electrónico y mi número de teléfono, proporcionando la nueva información solo a quienes realmente confiaba. Configuré el reenvío de correo a un apartado postal mientras decidía a dónde mudarme. Marcus fue la única persona a quien le conté todo. Durante una cena en su casa, lejos de cualquier conexión familiar, le relaté toda la historia. Jesús, Julius dijo cuando terminé, eso va más allá de lo disfuncional. Eso es abuso emocional. ¿En serio?, pregunté, genuinamente inseguro. Años de normalización habían borrado mi comprensión de lo que es una dinámica familiar sana. Sí, dijo firmemente. Los padres normales no le piden a su hijo que desaparezca, sin importar lo que esté en juego. Su validación liberó algo dentro de mí, un suspiro contenido que no me había dado cuenta que estaba sosteniendo. Por primera vez desde aquella cena, me permití llorar.
Mis hombros temblaban con la pena de perder no solo las conexiones actuales con mi familia, sino también la esperanza de que alguna vez realmente me vieran y me aceptaran. Marcus se sentó a mi lado, con la mano sobre mi hombro, sin decir nada, porque no hacía falta decir nada. En su apoyo silencioso, encontré más familia de la que jamás había tenido en la casa donde crecí. A medida que se acercaba la fecha de la boda, recibí el primer contacto desde el círculo familiar. No de mis padres ni de mi hermana, sino de mi primo Tyler. Le están diciendo a todos que tuviste un colapso mental y necesitaste retirarte de la vida pública, me escribió. Solo quería que supieras la narrativa que están creando. Le agradecí por la información, pero me sentí extrañamente impasible. Su historia decía más de ellos que de mí. Sus palabras, sus inventos y sus expectativas nunca podrían definir quién soy realmente. Por primera vez, no sentí la necesidad de corregir la historia ni de defender mi reputación ante su círculo social. Su opinión y la de cualquiera que creyera tal relato sin cuestionarlo ya no importaban. El día antes de la boda, me registré en una pequeña cabaña en los bosques de Vermont, lejos de señal de celular o internet. El simbolismo no era casual. Mientras ellos celebraban una unión construida parcialmente sobre apariencias y ascenso social, yo me conectaría con algo real e inmutable. De pie en el porche de la cabaña esa tarde, viendo cómo el atardecer pintaba las montañas con tonos naranjas y morados, sentí algo inesperado, paz. No felicidad, todavía no, pero la certeza tranquila de que había tomado la decisión correcta. Lo que viniera después se construiría sobre la verdad, no sobre la apariencia, sobre la realidad, no sobre el engaño. Había desaparecido como me pidieron. Pero en esa desaparición, comenzaba a encontrarme a mí mismo. El día de la boda de Stephanie, desperté antes del amanecer en la cabaña de Vermont. Las montañas estaban cubiertas por la neblina de la mañana, creando un paisaje casi de otro mundo, que coincidía con mi extraño estado emocional. Hoy, mi hermana se casaría con la familia a la que mis padres siempre habían querido pertenecer, y yo estaría visiblemente ausente, un fantasma en la celebración. Presente solo en susurros sobre por qué el hermano de la novia no se encontraba en ningún lugar. Pasé la mañana haciendo caminatas, empujando mi cuerpo por senderos empinados hasta que mis músculos ardían y mi camiseta estaba empapada de sudor, a pesar del aire fresco. El esfuerzo físico mantenía mi mente alejada de imaginar escenas de la boda, la orgullosa caminata de mi papá con Stephanie por el pasillo, la sonrisa llorosa de mi mamá durante los votos. La silla vacía en la mesa familiar que nadie reconocería. Para la tarde, había subido lo suficiente como para perder totalmente la señal del celular. Sentado sobre un saliente rocoso con vista al valle, sentí una sensación peculiar de ligereza. Por primera vez en mi vida, estaba completamente libre de las expectativas, obligaciones y decepciones familiares. La sensación era a la vez aterradora y emocionante. Cuando el sol comenzó su descenso, regresé a la cabaña. Justo al llegar al claro, vi un auto familiar estacionado junto al mío. Marcus había manejado desde Boston. Estaba en el porche, con un six-pack de cerveza artesanal en una mano y una caja de pizza en la otra. Pensé que no deberías estar solo hoy, dijo simplemente. Nos sentamos en el porche mientras el crepúsculo caía sobre el bosque, bebiendo cerveza y comiendo pizza en un silencio cómodo. Finalmente, Marcus habló. ¿Quieres saber lo que pasó, verdad? Dudé. No estoy seguro de que quiera. No estás seguro, insistió él con suavidad. No porque te arrepientas de tu decisión, sino porque necesitas un cierre. Tenía razón. Por supuesto, la pregunta había rondado en los bordes de mi conciencia todo el día. Marcus dio un largo sorbo a su cerveza. Tengo una prima que trabaja en el hotel. Me mandó mensajes con actualizaciones y no pude evitar preguntar. ¿Y qué pasó?, pregunté, conteniendo la ansiedad. Caos, dijo simplemente. No la ceremonia en sí, que salió bien, sino la recepción fue otra historia. La gente seguía preguntando por ti, las amigas del club de lectura de tu mamá, los colegas de tu papá, incluso la familia extendida de Bradley, que había escuchado hablar del hermano exitoso en tecnología de Stephanie. Tu ausencia fue notable. Nunca había considerado que la gente se diera cuenta o hiciera preguntas. En la narrativa de mi familia, siempre había sido periférico, fácilmente explicado.
Pero quizá yo había existido más firmemente en la percepción de otros sobre nuestra familia que en la mía propia. Tus padres seguían dando diferentes explicaciones, continuó Marcus. Primero, era una emergencia de trabajo, luego, una enfermedad vaga, después, un compromiso previamente programado que no podías romper. Las historias se contradecían, y la gente lo notaba. Una pequeña parte herida de mí se sintió reivindicada por esto. Su intento de borrarme había creado una ausencia más visible que mi propia presencia lo habría hecho. El golpe final vino durante el brindis de Stephanie, dijo Marcus. Claramente había tomado unas copas de champaña y, de repente, comenzó a hablar de lo mucho que extrañaba a su hermano mayor, que le enseñó a andar en bicicleta, y de lo mucho que deseaba que estuvieras allí. Empezó a llorar y le preguntó a tus padres por qué realmente no estabas ahí. Justo en medio de su brindis, frente a todos. Sentí un escalofrío al imaginar la escena. A pesar de todo, no quería arruinar el día de Stephanie. La mamá de Bradley tomó el micrófono y continuó con su propio brindis de manera elegante. Pero el daño ya estaba hecho, terminó Marcos. La gente susurraba. Tus padres parecían horrorizados. Me quedé con esta información, sorprendido por mis propios sentimientos encontrados. Alivio, dolor, un extraño orgullo y una liberación que no esperaba sentir. Por primera vez, comprendí que desaparecer no significaba invisibilidad completa, significaba presencia en ausencia, de una manera que ellos nunca podrían controlar. Había cierta satisfacción sombría en saber que su narrativa cuidadosamente construida se había derrumbado, pero también un sentimiento inesperado de culpa por lo público que había sido todo. ¿Cómo sabes todo esto?, pregunté. Te dije que mi prima trabaja en el hotel, respondió Marcus. No, interrumpí. ¿Cómo sabes los detalles del brindis de Stephanie? Tu prima no pudo haber escuchado eso desde la cocina. Marcus desvió la mirada por un momento. Yo estuve ahí. ¿Qué? ¿Cómo? Bradley me invitó, admitió. Fuimos a la misma escuela preparatoria, ¿recuerdas? Cuando se enteró de que yo era tu mejor amigo, me llamó y me pidió que fuera. Creo que quería que hubiera alguien allí por ti, de alguna manera. Esta revelación me dejó impactado. Bradley, a quien yo había descartado como otro socialité obsesionado con el estatus, había mostrado más consideración por mis sentimientos que mis propios padres. ¿Te vieron ahí, tus padres? Oh, sí, se rió Marcos. Tu papá casi se atraganta con su champaña. Tu mamá trató de acorralarme durante la hora del cóctel para sacarme información sobre dónde estabas. Yo me hice el tonto. Volvimos a quedarnos en silencio, viendo cómo las estrellas aparecían una por una en el cielo que se oscurecía. La boda ya habría terminado. Stephanie y Bradley estarían bailando, cortando el pastel, preparándose para irse de luna de miel. Mis padres estarían haciendo contactos con las conexiones de la familia Whitmore, tal vez ya convirtiendo el momento de mi hermana en su propia oportunidad de ascenso social. Y yo estaba aquí, bajo el vasto cielo de Vermont, sintiendo los primeros y frágiles brotes de libertad echar raíces. ¿Y ahora qué?, preguntó Marcus finalmente. Ahora, dije, construyo algo nuevo. Las semanas posteriores a la boda pasaron en una extraña calma suspendida. Me quedé en Vermont, extendiendo el alquiler de la cabaña mes a mes mientras contemplaba mis próximos pasos. Las ganancias de la venta de mi departamento me dieron un respiro financiero, y mi empresa aceptó que trabajara temporalmente de manera remota. Entonces, 17 días después de la boda, el silencio se rompió. Mi teléfono, el nuevo número que solo unas pocas personas tenían, se iluminó con un mensaje de Tyler. Alerta, la presa se rompió. Espera contacto. En cuestión de horas, mi correo electrónico se inundó. Primero llegó el de la tía Patricia. Julius, cualquier desacuerdo que tengas con tus padres como para perderte la boda de tu única hermana es imperdonable. Luego vino el tío Henry. Tu comportamiento ha traído vergüenza a toda la familia. Tus padres merecen algo mejor. Primos, familiares, amigos, incluso la compañera de universidad de mi mamá, todos expresando sorpresa y decepción por mi decisión egoísta e inmadura. Ninguno de ellos sabía realmente lo que había pasado. Ninguno se había tomado la molestia de preguntar. Al día siguiente,
llegó el primer contacto directo, un correo electrónico de mi padre. Julius, tu acto teatral de desaparecer ha tenido el efecto deseado. Máxima vergüenza para tu madre y para mí. Si tu intención era castigarnos por sugerir un pequeño ajuste para el día especial de tu hermana, lo has logrado más allá de lo imaginable. Los Whitmore fueron comprensivos, pero quizás nunca nos recuperemos del daño a otras relaciones importantes. Has ido demasiado lejos, vender tu departamento, retirarte de las cuentas familiares. Estas son acciones de alguien que está teniendo un colapso, no de un adulto racional. Esperamos que respondas a este correo de inmediato con tu dirección y número de teléfono actuales. Este berrinche infantil ha durado suficiente. Papá, sus palabras lo decían todo. Ningún reconocimiento de que me habían pedido desaparecer para siempre. Ninguna aceptación de que habían sido ellos quienes me rechazaron, no yo a ellos. Ninguna disculpa, solo enojo porque había tomado sus palabras en serio y actuado de acuerdo a ellas. No respondí. 3 días después, intentó mi madre. Destios, estamos preocupados por tu bienestar. Esta reacción extrema sugiere que podrías estar enfrentando problemas de salud mental. Solo queremos lo mejor para ti y podemos recomendarte varios terapeutas excelentes en Boston. Stephanie está devastada por tu ausencia. Regresó temprano de su luna de miel porque estaba demasiado afectada para disfrutar Bora Bora. ¿Era eso lo que querías? Por favor, ven a casa para que podamos discutir esto como familia. Cualquier malentendido que haya ocurrido, estoy segura de que podemos resolverlo juntos. Con amor, mamá. El gaslighting era tan transparente que habría sido risible si no fuera tan doloroso. La insinuación de que yo había malentendido su pedido explícito de desaparecer. La implicación de que mi reacción indicaba inestabilidad mental en lugar de respeto propio. La manipulación emocional respecto a Stephanie. Todo era tan familiar. Tampoco respondí a ese correo. Finalmente, fue Stephanie quien se comunicó directamente conmigo. Julius, no entiendo qué está pasando. Mamá y papá no me dan una respuesta clara de por qué no fuiste a mi boda. Siguen diciendo que estás pasando por algo, pero no quieren explicar nada. Lo que sea que hayan hecho o dicho, lo siento. Sé cómo pueden ser, pero extraño a mi hermano. Por favor, habla conmigo, Steph. Su mensaje me hizo detenerme un momento. Había una confusión genuina allí, lo que sugería que nuestros padres no le habían contado nada sobre nuestra conversación de aquella noche. Quizá realmente no sabía lo que había sucedido. Después de pensarlo cuidadosamente, le envié una breve respuesta. Stephanie, pregúntales que me dijeron que sería el mayor regalo que podía darte para tu boda. Pregúntales directamente e insiste en que te den una respuesta honesta. Me alegra que hayas encontrado felicidad con Bradley. Julius. No volví a saber de ella durante 2 meses. Mientras tanto, gracias a Tyler, me fui enterando del drama familiar que seguía desarrollándose. Los Whitmore, lejos de mostrarse comprensivos con mi ausencia, se habían sentido profundamente incómodos con las explicaciones contradictorias que daban mis padres. El papá de Bradley había preguntado directamente al mío si había problemas de salud mental en la familia que ellos debieran conocer. Los intentos de mis padres por integrarse en el círculo social de los Whitmore se habían detenido. Varias invitaciones misteriosamente nunca llegaron a concretarse. Más sorprendente aún, Stephanie aparentemente había comenzado a desafiar a nuestros padres de maneras que nunca había hecho antes. Según Tyler, los había confrontado en una cena familiar, exigiendo saber exactamente qué me habían dicho a mí. Cuando ellos minimizaron sus palabras, ella se levantó y se fue, la primera vez que los había desafiado abiertamente. A medida que el verano se convirtió en otoño, tomé mi decisión. Acepté una oferta de trabajo en una empresa tecnológica en Seattle, lo más lejos de Boston que podía razonablemente ir. Aunque permanecía dentro de los Estados Unidos contiguos, encontré un departamento en un rascacielos en el centro de la ciudad, con ventanas de piso a techo y vistas al Puget Sound. Comencé a construir una vida completamente separada de las expectativas y limitaciones de mi familia. Y aún así, la sombra persistía. En momentos tranquilos, el dolor resurgía inesperadamente, al desempacar un libro que mi padre me había dado y que accidentalmente había llegado en mis cajas.
al escuchar una canción que me recordaba los viajes por carretera de mi infancia, o al ver a una mujer que se parecía a Stephanie en una cafetería. Estos momentos se hicieron menos frecuentes con el paso de los meses, pero nunca desaparecieron por completo. 6 meses después de la boda, mientras me acomodaba en mi nueva vida a más de 3.000 millas de distancia, recibí otro correo de mi padre. El primer contacto después de meses de silencio. Yolus, tu madre y yo hemos estado reflexionando sobre los recientes acontecimientos. Puede que hayamos hablado precipitadamente respecto a tu asistencia a la boda de Stephanie. Si nuestras palabras te causaron dolor, no fue nuestra intención. Nos gustaría abrir un diálogo sobre restablecer el contacto. Se acerca el Día de Acción de Gracias y tu ausencia sería notada. Saludos, papá. Nada de reconocimiento sobre lo que realmente habían dicho. Ninguna disculpa genuina, y todavía preocupados por las apariencias. Mi ausencia debía ser notada en lugar de sentida o lamentada. Cerré el correo sin responder y miré hacia el horizonte de Seattle, con sus luces brillando en el cielo de la tarde. Sus palabras ya no tenían el poder de herirme como antes. Me había desaparecido como ellos pidieron. Pero en esa desaparición encontré algo inesperado, el comienzo de mi propia sanación. Seattle me recibió con su lluvia fresca y cielos grises. Una ciudad donde reinventarse parecía parte de su ADN cultural. Mi nuevo puesto como arquitecto principal de seguridad en Horizon Tech me ofrecía desafíos que mantenían mi mente ocupada y colegas que valoraban mi experiencia sin condiciones ni dudas. Por primera vez en mi vida profesional, no trabajaba para demostrarle nada a nadie más que a mí mismo. Mi departamento en el piso 23 se convirtió en un lienzo para crear un espacio que reflejara quién era realmente, y no quien pensaba que los demás querían que fuera. Se fueron los muebles fríos e impersonales que llenaban mi departamento en Boston, escogidos más para impresionar que para disfrutar. En su lugar, elegí piezas que realmente me daban placer, un sillón de cuero gastado, perfecto para leer, estantes industriales que mostraban mi colección ecléctica de manuales técnicos y novelas de ciencia ficción. Y arte abstracto con colores que me daban energía en lugar de calma. 3 meses después de mudarme, Marcus vino de visita, silbando de admiración mientras contemplaba la vista del Puget Sound desde mi sala. ¿Este lugar eres tú de verdad?, preguntó, pasando la mano sobre la mesa de comedor de madera reciclada que había encargado a un artesano local. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté. Tu departamento en Boston era como un hotel. Impresionante, pero impersonal. Esto, gesticuló alrededor del espacio, tiene todas tus huellas por todos lados. Se siente vivo. Su observación me golpeó profundamente. Había pasado años creando espacios y una vida diseñados para ganar aprobación, en lugar de reflejar autenticidad. No era de extrañarse que nada en mi vida hubiera sentido nunca del todo correcto. La visita de Marcus confirmó su papel como el hermano que yo había elegido, en lugar del que había nacido. Durante su semana en Seattle, subimos el Monte Rainier, exploramos Pike Place Market y pasamos las noches hablando en mi balcón con cervezas artesanales locales. Marcus había dejado un puesto exitoso en una firma financiera de Boston para seguirme al oeste, aceptando un trabajo similar en una empresa de Seattle. Boston ya se estaba volviendo aburrido de todos modos, me dijo cuando le expresé mi culpa por su mudanza. Algunas amistades valen la pena, incluso si hay que cruzar el país por ellas. A través de Marcus, conocí a Rachel, una fotógrafa independiente que capturaba el paisaje urbano de Seattle con un ojo que encontraba belleza en lugares inesperados. Nuestra primera cita empezó con un café, se extendió a la cena y terminó con una caminata nocturna por el malecón, hablando de todo, desde encriptación de datos hasta cine japonés. Había una facilidad entre nosotros que nunca había sentido en otras relaciones. Sin cálculos, sin actuaciones, solo conexión genuina. Me gusta que digas lo que piensas, me dijo en nuestra tercera cita. Sin juegos, sin agendas ocultas. Eso es algo reciente, admití, compartiendo una versión resumida de mi historia familiar. En lugar de darme lugares comunes o simpatía incómoda, simplemente dijo, su pérdida. Lo dijo con tal convicción que algo apretado en mi pecho se aflojó junto a Rachel. Me encontré compartiendo pensamientos y sentimientos que antes había guardado con llave, temiendo juicios que nunca llegaron. Mientras mi vida personal y profesional en Seattle florecía, las noticias de Boston llegaban a cuentagotas a través de Tyler,
que se había convertido en mi conexión inesperada con los eventos familiares. Sus mensajes llegaban de forma irregular, cada uno ofreciendo un vistazo a las consecuencias de mi desaparición. Tío Henry y tía Patricia cenaron con los Whites anoche, escribió en uno. Aparentemente, la madre de Bradley hizo preguntas directas sobre por qué no estabas en ninguna reunión familiar. La explicación de tus padres sobre tu retiro por salud mental ya no convence a nadie. Otro mensaje revelaba que la firma de mi padre había perdido la cuenta de la cadena hotelera Whitmore. Se decía que el padre de Bradley había cuestionado los valores familiares de mis padres después de escuchar historias contradictorias sobre mi ausencia. La noticia más sorprendente llegó 6 meses después de mi mudanza. Stephanie y Bradley habían invitado a mis padres a cenar el fin de semana pasado. Se desató una pelea enorme cuando Bradley mencionó que quería comunicarse conmigo directamente. Mi madre dijo algo sobre la lealtad familiar, según parece, Stephanie respondió con algo como, ¿la lealtad que tú le mostraste a Julius? Terminaron yéndose sin postre. Recibí esta noticia con emociones encontradas. No había satisfacción en ver a mis padres enfrentar consecuencias sociales, solo un reconocimiento triste de que estaban cosechando lo que habían sembrado. Más sorprendente aún fue la aparente defensa de Stephanie hacia mí. La hermana que siempre se había alineado con los valores de nuestros padres parecía estar desarrollando su propia perspectiva. Mi sospecha se confirmó 8 meses después de la boda, cuando recibí una carta de Stephanie. No un correo electrónico, ni un mensaje de texto, sino una carta escrita a mano en papel grueso color crema. Querido Julius. Le pregunté a mamá y a papá qué te dijeron antes de la boda. Al principio, se hicieron de la vista gorda, diciendo que habías malinterpretado sus palabras. Insistí y finalmente papá admitió que habían sugerido que no asistieras a la boda porque les preocupaba cómo te percibiría la familia de Bradley. Me horrorizó. No tenía idea de que habían dicho algo tan cruel. Quiero que sepas que nunca les pedí que te excluyeran. Cuando no apareciste, me dijeron que tenías una emergencia de trabajo. Solo empecé a cuestionar su historia cuando vi cómo cambiaban la explicación dependiendo de quién preguntara. Me da vergüenza que me haya tardado tanto en darme cuenta de lo que estaba pasando. Vivir en el mundo de Bradley me ha abierto los ojos a lo tóxica que ha sido nuestra dinámica familiar. Sus padres lo tratan a él y a sus hermanos con respeto. Incluso cuando no están de acuerdo, celebran las diferencias en lugar de tratar de borrarlas. Te extraño, Julius. Bradley también te extraña, aunque apenas tuvieron la oportunidad de conocerse. Él dice que su primera impresión de ti fue que eras la única persona genuina en nuestra familia. Entiendo si ya no quieres tener nada que ver con nosotros. Pero si alguna vez estás abierto a ello, me gustaría intentar construir una relación contigo. Una verdadera esta vez, no la actuación que nuestros padres organizaron con amor y arrepentimiento. Stephanie. Leí su carta varias veces, con las emociones revolviéndose en mi pecho. Había dolor porque no había visto antes cómo nuestros padres me habían tratado. Había enojo por los años de aislamiento que había sufrido mientras ella disfrutaba de su aprobación. Pero también había una esperanza frágil de que tal vez, solo tal vez, una relación familiar podría salvarse. Después de varios días de pensar, le respondí con un correo breve, reconociendo su carta y sugiriendo que fuéramos despacio. La confianza, escribí, una vez rota, solo puede reconstruirse poco a poco. Nuestra reconexión cautelosa comenzó con mensajes de texto ocasionales, luego llamadas cada pocas semanas. Stephanie compartía su propio proceso de darse cuenta de cómo los valores de nuestros padres habían moldeado sus percepciones y decisiones, muchas veces en su contra. Escuchaba con más y más empatía mientras me contaba la presión que siempre había sentido por ser perfecta a los ojos de ellos, recordé. Creo que fui tan dura contigo cuando crecíamos porque estaba celosa, admitió en una de esas llamadas. Tú siempre parecías tan segura de ti misma, tan clara sobre lo que querías. Yo solo intentaba hacer lo que ellos querían que fuera. Yo no estaba segura de mí misma. La corregí suavemente, no, Stephanie. Yo solo estaba más dispuesta a decepcionarlos para ser fiel a mí misma. A medida que el invierno se convertía en primavera en Seattle, comencé a ir con una terapeuta que se especializaba en traumas familiares. La doctora Rivera me ayudó a reconocer patrones que antes ni siquiera notaba, la búsqueda constante de aprobación que nunca recibiría,
la creencia internalizada de que de alguna manera yo era fundamentalmente inaceptable. El hábito de disminuir mis propias necesidades para acomodar a los demás. No solo dejaste una situación familiar tóxica, observó en una sesión. Rechazaste una narrativa falsa sobre tu propio valor. Eso es increíblemente difícil y valiente. A través de la terapia, comencé a entender que mi decisión de desaparecer no había sido solo una reacción de enojo, sino un paso necesario para mi propia sanación. Lo que había sentido como destrucción en realidad estaba despejando terreno para un nuevo crecimiento. Mientras tanto, Rachel se había convertido en una parte esencial de mi nueva vida. A diferencia de relaciones anteriores, donde cuidadosamente armaba mi presentación para ser lo que pensaba que una pareja quería, con Rachel simplemente era yo. Se mudó a mi departamento 10 meses después de conocernos. Añadió sus libros de fotografía a mis estantes y su colección de cámaras vintage a los de mi oficina. Nunca pensé que viviría a 23 pisos del suelo, bromeó mientras desempacaba. Pero te seguiría hasta la luna si ahí decides instalarte. La certeza casual de su afecto todavía me sorprendía a veces, la forma en que me encontraba digno de amor sin condiciones ni requisitos. A medida que se acercaba el primer aniversario de mi salida de Boston, recibí otra comunicación inesperada, una carta escrita a mano por mi padre. El peso formal del papel y la tinta de su pluma fuente contrastaba fuertemente con el contenido sorprendentemente vulnerable de sus palabras. Querido Julius. Un hombre llega a cierta edad y comienza a evaluar la obra de su vida. Siempre me he sentido orgulloso de mis logros profesionales, del respeto de mis colegas y del legado que he construido en el mundo legal. Lo que no había considerado hasta hace poco es el legado que estaba construyendo dentro de mi propia familia. Stephanie ha dejado muy claro que tu ausencia en su boda no fue tu elección, sino el resultado directo de palabras que tu madre y yo dijimos, palabras de las que ahora me avergüenzo profundamente. No hay excusa alguna para decirle a un hijo que su desaparición sería un regalo. Ninguna. Podría intentar explicar la presión que sentimos de los Whitmore o las aspiraciones sociales que habíamos depositado en esa conexión, pero cualquier explicación solo agravaría el daño. Te fallé como padre. Fallé en ver tus fortalezas únicas, en celebrar tu camino individual, en dar el amor incondicional que es la obligación más sagrada de un padre. Si estás dispuesto, me gustaría tener la oportunidad de disculparme en persona. Entenderé si te niegas. Lo que hice posiblemente sea imperdonable, pero quiero que sepas que reconozco la gravedad de mi error y cargo con el arrepentimiento todos los días. Tu padre. Richard Montgomery. La carta permaneció en mi mesa de café durante semanas. La leí una y otra vez, buscando los matices manipuladores que ya esperaba de la comunicación de mi padre. No encontré ninguno. La posibilidad desconcertante de que realmente se arrepintiera de sus acciones me dejó pensativo. Después de mucho reflexionar y de varias conversaciones con la doctora Rivera, decidí dar un paso cuidadosamente medido. No regresaría a Boston, pero permitiría un breve encuentro la próxima vez que viajara a la costa este por trabajo. Cuando surgió esa oportunidad, sugerí reunirme con Stephanie y mi padre, pero no con mi madre, quien no había mostrado una iniciativa similar. Elegimos un lugar neutral, un restaurante en Cambridge, lejos de la casa familiar y de los escenarios de conflictos previos. La reunión se programó para mayo, 13 meses después de que había dejado atrás mi antigua vida. A medida que se acercaba la fecha, sentía una calma extraña. Pasara lo que pasara, ya no era la misma persona que desesperadamente buscaba la aprobación de gente que no estaba dispuesta a dármela. Había desaparecido como me pidieron, pero en esa desaparición, finalmente había comenzado a aparecer plenamente para mí mismo. El restaurante en Cambridge fue mi elección deliberada, un lugar elegante de estilo farm to table, donde mi padre se sentiría cómodo, pero que no tenía historia ni asociaciones para ninguno de nosotros. Llegué temprano y elegí una mesa en la esquina que ofrecía privacidad sin aislamiento. La mesera me guió a mi asiento con un respetuoso gesto, y pedí agua mineral mientras esperaba, extrañamente tranquilo a pesar de la magnitud del encuentro que se avecinaba. Stephanie llegó primero, vestida elegantemente, pero con un nerviosismo en sus movimientos que me recordó a nuestra infancia, cuando se inquietaba antes de los recitales de piano, aterrada de decepcionar a nuestros padres. Nos abrazamos brevemente, un gesto todavía extraño después de años de distancia familiar,
seguido de meses de reencuentro cauteloso por teléfono y mensajes de texto. «¿Te ves bien?», me dijo, estudiando mi rostro. ¿Feliz? «Sí, lo estoy», respondí simplemente. «Seattle me sienta bien». «Más que Boston alguna vez», reconoció con sorprendente claridad. 5 minutos después llegó nuestro padre, y me sorprendió cuánto había envejecido en los 13 meses desde la última vez que lo vi. Su cabello ya estaba completamente gris y nuevas líneas marcaban su rostro. Se acercó a nuestra mesa con una hesitación poco común. La confianza del abogado exitoso no estaba presente en absoluto. «Julius», dijo, con la voz un poco entrecortada, «gracias por aceptar esto». Comenzamos una conversación incómoda sobre temas neutrales: la reputación del restaurante, la primavera inusualmente cálida, mi vuelo desde Seattle. El intercambio superficial continuó durante los aperitivos. Ninguno de los dos estaba realmente listo para hablar del elefante en la habitación. Finalmente, cuando llegaron los platos principales, mi padre dejó su tenedor y respiró profundo. «Te debo una disculpa», dijo, con voz firme pero contenida. «Lo que tu madre y yo te dijimos antes de la boda de Stephanie fue imperdonable. Pusimos las apariencias sociales por encima de nuestro propio hijo. No hay justificación para eso, y no intentaré dar ninguna». La franqueza de su reconocimiento me sorprendió. Esperaba evasivas, tal vez un intento de minimizar o reinterpretar sus palabras. En cambio, continuó con una honestidad inquebrantable. «Nos equivocamos en tantas cosas, Julius. Nos equivocamos al valorar la aprobación de los Whitmore por encima de tu presencia. Nos equivocamos al tratar tus logros como si fueran menos que los éxitos convencionales. Nos equivocamos al intentar moldearte en alguien que nunca debiste ser». «¿Por qué ahora?», pregunté. «¿Qué cambió?». Echó un vistazo a Stephanie antes de responder. «Varias cosas. La reacción de los Whitmore, por un lado. El padre de Bradley me llamó a su oficina la semana después de la boda y me preguntó directamente, ¿qué tipo de padre excluye a su hijo de la boda de su hija? Al parecer, Bradley le había contado la verdad después de que Stephanie le confiara lo que había pasado. Pero no debería haber hecho falta un juicio externo para que reconocieras que tus acciones fueron incorrectas», comenté. «No, no debería», admitió. «Pero eso fue solo el comienzo. Después de que desapareciste, realmente desapareciste, empecé a reflexionar sobre lo que habíamos perdido. No el departamento que vendiste ni los lazos financieros que cortaste, sino tú. Tu perspectiva, tu integridad, tu negativa a comprometer tu autenticidad pese a la enorme presión». Stephanie extendió la mano y tocó la mía. «Julius, cuando descubrí lo que te habían dicho, todo cambió para mí. Empecé a ver toda nuestra infancia de otra manera. Como siempre te trataron como si de alguna forma fueras inferior, cuando en realidad solo eras diferente a lo que ellos querían. Eso me hizo cuestionar todos los valores que me habían inculcado. Tu ausencia creó un vacío que nos obligó a examinarnos a nosotros mismos», agregó mi padre. «Y lo que vimos fue profundamente incómodo». Absorbí sus palabras, buscando el familiar pinchazo de manipulación, pero en su lugar encontré lo que parecía ser un remordimiento genuino. Aún así, años de condicionamiento me hacían desconfiar. «Aprecio la disculpa», dije con cuidado, «pero las palabras son relativamente fáciles. Me dijeron que desapareciera de la familia para siempre. Me lo tomé en serio y construí una nueva vida al otro lado del país. Eso no se puede deshacer con una sola conversación». «No esperamos que lo haga», dijo mi padre. «No estoy pidiendo perdón ni que las cosas vuelvan a ser como antes. Eso es imposible. Y, francamente, antes no estaban bien. Solo espero que podamos empezar a construir algo nuevo, algo más saludable, con límites apropiados y respeto por quién eres realmente». El reconocimiento de los límites me pareció significativo, un concepto que el viejo Richard Montgomery habría desestimado como un exceso de mimo emocional. Tal vez realmente había cambiado. Nuestra conversación continuó durante el postre y el café, profundizando en recuerdos específicos y dolorosos que necesitaban ser reconocidos. Mi padre escuchó sin ponerse a la defensiva mientras yo describía el efecto acumulativo de años de desdén sutil y críticas abiertas.
Stephanie compartió sus propias realizaciones sobre cómo había sido cómplice de la dinámica familiar, alineándose muchas veces con nuestros padres en mi contra para asegurar su posición como la hija ejemplar. Cuando salimos del restaurante 3 horas después, algo había cambiado. No era una sanación milagrosa ni una reconciliación instantánea, sino una grieta en el muro de resentimiento, por donde podrían surgir nuevas posibilidades. Tu madre quiere verte, dijo mi padre mientras estábamos en la banqueta afuera. Eso sería completamente tu decisión, y a tu tiempo, si alguna vez, le respondí. Este respeto por mi autonomía fue quizás la señal más clara de que algo fundamental había cambiado. No estoy listo para eso, dije con honestidad. Lo entiendo, respondió. Y creo que, tal vez, realmente lo entendía. De vuelta en Seattle, compartí la experiencia con Rachel mientras estábamos en nuestro balcón viendo cómo el atardecer pintaba las montañas olímpicas de tonos rosas y dorados. ¿Crees que alguna vez te reconciliarás completamente con ellos?, preguntó. No estoy seguro de que, completamente, sea posible, respondí. Pero tal vez podamos construir una nueva relación que reconozca el pasado sin estar atrapados en él. ¿Y eso es lo que quieres? Consideré su pregunta cuidadosamente. Lo que quiero es vivir auténticamente, sin el peso de sus expectativas o desaprobación. Si pueden respetar eso, entonces sí, me gustaría algún tipo de conexión familiar. Si no, ya he demostrado que puedo prosperar sin ello. Rachel apretó mi mano. Esa es la diferencia ahora. Antes necesitaba su aprobación. Ahora estás dispuesto a aceptar su presencia, pero solo bajo condiciones que respeten quién eres realmente. Su comentario hizo que algo importante se clarificara en mi mente. Mi desaparición no había sido solo un acto de ruptura, sino de autoafirmación. Al alejarme, había encontrado el valor para definirme por mis propios términos. Durante los meses siguientes, se fueron formando nuevas conexiones, todavía con cautela. Las llamadas semanales con Stephanie evolucionaron hacia un apoyo fraternal genuino. Los correos ocasionales con mi padre se enfocaban principalmente en temas neutrales, pero de vez en cuando tocaban asuntos más significativos. No hubo contacto con mi madre, quien seguía sin poder o querer reconocer su papel en lo que había pasado. 6 meses después de nuestra reunión en Cambridge, Stephanie y Bradley visitaron Seattle para conocer mi nueva vida, mi departamento con vistas espectaculares, mi oficina en Gerais Tech, donde ahora era un ejecutivo respetado, y mis lugares locales, donde me conocían por mi nombre. Sentí que era como cerrar un círculo. Conocieron a Rachel, y los 4 pasamos un fin de semana explorando la ciudad y la belleza natural alrededor. En nuestra última noche, mientras compartíamos una botella de vino de Washington en mi balcón, Bradley dijo algo que me impactó profundamente. Sabes, cuando conocí a tu familia, pensé que tú eras el extraño. Ahora me doy cuenta de que solo eras el primero lo suficientemente valiente para romper un patrón tóxico. Stephanie siguió tu ejemplo a su manera. Mi hermana asintió. Es cierto. Verte elegirte a ti mismo, tu verdadero yo, en lugar de buscar su aprobación, me dio permiso para cuestionarlo todo. Todavía estoy trabajando en ello, pero cada vez reconozco mejor cuando tomo decisiones para complacerlos y cuando son decisiones que realmente coinciden con mis propios valores. Esa noche, después de que ellos se fueron al hotel, Rachel me encontró mirando viejas fotos familiares que había guardado en una caja, pero que rara vez veía. ¿Dudas?, preguntó con suavidad. No, dije, solo estoy apreciando el camino recorrido. Hace 1 año y medio me dijeron que el mejor regalo que podía darles era desaparecer. No tenían idea de que al desaparecer de su narrativa, finalmente aparecería por completo en mi propia vida. Guardé las fotos de nuevo en la caja, sin desecharlas, pero colocándolas en la perspectiva correcta. Eran recuerdos de un pasado que me había formado, pero que ya no me definía. 3 semanas después, recibí una oferta de trabajo de una importante empresa de tecnología en California, un puesto prestigioso que avanzaría mucho mi carrera. Antes, probablemente me habría angustiado pensando en cómo este movimiento afectaría mi frágil reconciliación familiar. Ahora, evalué la oportunidad solo por lo que significaba para mi crecimiento profesional y mi felicidad personal. Cuando acepté el puesto, se lo informé a mi padre y a Stephanie de manera simple, sin ansiedad por su reacción. La respuesta de mi padre fue directa: felicidades.
Parece que es perfecto para tus talentos. Sin culpa, sin manipulación, sin sugerir sutilmente que me estaba alejando más de las obligaciones familiares. Mientras Rachel y yo nos preparábamos para mudarnos a California, reflexioné sobre la verdad profunda que había descubierto en este doloroso camino. A veces, el regalo más grande que podemos darnos es el valor de desaparecer de las percepciones limitantes de los demás, para finalmente aparecer auténticamente en nuestra propia vida. La familia en la que nací me pidió que desapareciera. Pero al hacerlo, encontré algo mucho más valioso, la capacidad de mantenerme firme en mi propia verdad, rodeado de personas que me valoran exactamente como soy, no a pesar de mis diferencias, sino gracias a ellas. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de algo familiar para descubrir tu verdadero yo? Me encantaría leer tus historias en los comentarios. Si esta historia te resonó, dale like y suscríbete para más relatos sobre cómo encontrar fuerza en momentos difíciles. Recuerda, a veces las decisiones más difíciles, como cerrar una puerta para siempre, llevan a los comienzos más bellos. Gracias por escuchar mi historia y espero que dé valor a quien esté enfrentando sus propias decisiones difíciles sobre familia, autenticidad y autoestima.